Bien, hola primero medio, ¿cómo están? Tanto tiempo que no podía hablarles. Hoy día vamos a estar trabajando con el tema de la unidad, que es, recuerden, héroes y villanos, pero también contenido sobre narración. Y vamos a ver ahora la clasificación de los personajes, ya distintas formas de clasificar los personajes dentro de un cuento, de una película incluso. Ahí vamos a ir viendo. Bien, entonces vamos a comenzar. Lo primero que van a hacer es ir escribiendo en el cuaderno los apuntes más relevantes de esta presentación. Pueden ir haciéndolo como un esquema, ¿cierto? O ir anotando lo que a ustedes les parece que no deben olvidar. Recuerden que cuando volvamos vamos a hacer igual una evaluación sobre esto, ¿ya? Entonces tienen que tener este contenido en su cuaderno. Y, por supuesto, siempre escribir el objetivo, que el de hoy es identificar las diversas formas de clasificación de personajes en la narración. Bien, vamos a empezar entonces. Acá les muestro una foto de los personajes de los Simpsons. Si se dan cuenta, son muchísimos. Y tenemos personajes que son muy importantes. Por ejemplo, acá está Marge, acá está Lisa, ¿cierto? Por ahí estarán los otros. Bueno, entonces, los personajes son elementales al momento de contar una historia. Vamos a ver la clasificación. Tenemos 4 formas de clasificación, ¿ya? Según grado de jerarquía, según unidad o pluralidad, es decir, si es uno o más de uno, según génesis y desarrollo y según grado de complejidad. Según su gradación jerárquica, ya la primera forma de clasificación, jerarquía, en este caso tiene que ver con importancia. Entonces acá están puestos desde los más importantes a los menos importantes. Bien, entonces en los más importantes tenemos al personaje, a los protagonistas. Bien, ellos son los que más importan y los que van a estar presentes a lo largo de toda la historia. La historia gira en torno a estos personajes protagonistas. Bien, y por lo tanto acá tenemos al protagonista y al antagonista. ¿Ya? El antagonista siempre es igual de importante que el protagonista, eso no lo tenemos que olvidar. Bien. Luego tenemos los personajes secundarios que aparecen y desaparecen a lo largo de la narración. Bien, son importantes, pero la historia no gira en torno a ellos y por lo general acompañan a los personajes protagonistas. ¿Ya? Van a servir para ayudarlos, acompañarlos, aconsejarlos, ¿cierto? Pero la historia no va a girar en torno a ellos. Y por último tenemos los personajes incidentales o episódicos. Ya son personajes que no tienen una presencia permanente en los hechos, aparecen de repente, incluso pueden aparecer una sola vez en una narración. Ya, por ejemplo, si el personaje protagonista debe recibir una carta, el personaje incidental podría ser el cartero que le entrega esa carta. ¿Me explico? Aparecen muy poquitito y a veces, claro, son importantes porque realizan acciones que determinan la acción, pero a veces no son tan relevantes. Bien. Y bueno, acá tenemos el ejemplo de Bob Esponja, que el protagonista, por supuesto, es Bob Esponja, el personaje más importante de la narración de esa historia. Luego tenemos un personaje secundario que es Patricio Estrella, que cierto aparece harto en la historia, pero que la historia no gira en torno a él y es el amigo, lo acompaña, ¿cierto? Y finalmente, acá como ejemplo de personaje incidental puse a Perlita, la hija de Don Cangrejo, que ella aparece de repente, ¿cierto? En algunos episodios, y la verdad es que si ella no estuviera en la historia, no cambiaría mucho la trama central de esta serie que es Bob Esponja. Bien, luego vamos a ver la segunda clasificación de personajes, que es según su unidad o pluralidad, si es uno solo o si es un grupo. Ya el personaje individual tiene una relevancia personal, realiza acciones por sí solo. Bien, por lo general eso ocurre, bueno, en este caso yo les puse un ejemplo de un villano, ¿cierto? El villano actúa por sí solo. Y el personaje colectivo toma relevancia como una unión de personas que realizan una acción, ¿ya? En este caso puse a la chica superpoderosa porque cuando ella salva la ciudad, ¿cierto? A ver si conocen la historia.
se dice que lo hicieron ellas, las tres, el grupo de estas tres niñitas. No es que fue una sola a partir de su propia acción, ¿ya? Sino que se reconocen como una totalidad. Entonces acá tenemos los ejemplos, ¿cierto? El grupo colectivo son estas tres niñitas y lo individual es la acción de este solo personaje. La tercera clasificación es según génesis y desarrollo. Génesis significa creación, ¿ya? Nacimiento. Y tenemos también dos clasificaciones, dos categorías, que son los dinámicos evolutivos y los estáticos. Los dinámicos evolutivos van a evolucionar en el transcurso del relato, es decir, ellos parten en la historia siendo de una forma y terminan la historia siendo de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al igual que las personas, sus experiencias hacen que cambien su forma de ver la vida. Y pueden cambiar para bien o pueden cambiar para mal, ¿verdad? Sus experiencias los marcan y determinan entonces su personalidad. Los personajes estáticos, en cambio, son de la misma forma en su creación y en el desarrollo y al final de una historia. Bien, siempre se mantienen como con un pensamiento similar. En este caso yo puse de ejemplo la película Shrek, ¿cierto? Y el personaje protagonista, que al mismo tiempo es evolutivo, porque él al principio es un ogro pesado, ¿cierto? Que no quiere nada con nadie y finalmente, él se enamora y acepta a las personas y cambia su forma de ser y de pensar. Y en el personaje estático puse al burro, porque el burro siempre es de la misma forma, ¿cierto? Siempre como que tiene una visión positiva, es parlanchín, es cómico, y él se mantiene así a lo largo de toda la historia, ¿ya? No cambia. Y por último, la última clasificación es según grado de complejidad en la configuración. Y tenemos dos tipos también, el plano y el redondo. El personaje plano es un personaje que se crea en torno a una sola idea o cualidad, no muestra gran profundidad psicológica. En este personaje no conocemos bien su interioridad, sus pensamientos, sino que actúa casi como dejándose llevar solamente. Nosotros no sabemos lo que hay dentro de él. En cambio, el personaje redondo es un personaje que posee un mayor grado de complejidad, ¿ya? En él podemos conocer su interior, sus sentimientos, sus pensamientos, qué es lo que le preocupa y reflexiona mucho acerca de las decisiones que va a tomar, ¿verdad? Y en este caso puse como ejemplo a Olaf, el personaje de Frozen, que también es como ya lo crearon estas niñas, estas hermanitas, y listo, también, ¿cierto? Siempre es como que se mantiene de la misma forma, acompaña a las protagonistas, y no conocemos más que eso, ¿verdad? En cambio, Lisa Simpson es un personaje que se cuestiona todo, ¿verdad? Que busca como el bien común, que busca hacer el bien, que le gusta estudiar. Entonces, sabemos mucho de lo que pasa dentro de su cabecita. ¿Bien? Y esas serían entonces las clasificaciones de los personajes. Si tienen dudas, recuerden que me pueden escribir, ya no se les olvide. Y vamos entonces ahora con la actividad 2, que para eso van a seguir las indicaciones de la guía que les voy a enviar. Y esa guía es esta que está acá. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es organizar un cuento. Ustedes van a escribir un cuento, pero todavía no. Antes de escribir el cuento lo van a preparar. Bien, ¿cómo se prepara? Siguiendo estos pasos. Lo van a hacer. Recuerden que esto también tienen que escribirlo en su cuaderno. Y a cada una de estas actividades se responden en el cuaderno. Entonces, lo primero que tienen que hacer es definir a qué lectores va a estar dirigido su cuento y qué efecto quieren lograr con él. Bien, ¿qué significa eso? Que es un cuento que es para niños, para jóvenes, para adultos, para adolescentes que les gusta tal cosa, qué sé yo. Bien, ¿y cuál es el efecto? ¿Qué quiero? Quiero que aprendan, quiero que les dé miedo, quiero que se sorprendan, quiero intrigarlos. Eso tiene que ver el efecto, ¿ya? Luego, tienen que poner de qué trata tu cuento. Aquí van a escribir lo que se les ocurra acerca de la historia que ustedes quieran contar. Lo único que les pido es que la historia esté relacionada con el tema de la unidad, ¿ya? Eso es muy importante.
Y recuerden que el tema de la unidad es héroes y villanos. Entonces, ahí ustedes ven que sus personajes deben tener por lo menos un héroe o una heroína y un villano o una villana. Luego van a caracterizar a los personajes que protagonizarán tu historia. Van a tener al menos 3 personajes, un protagonista, un antagonista y un personaje secundario, ¿ya? Además, entre estos 3 personajes tiene que haber al menos un personaje tipo de los que están en el PPT que les mandé anteriormente, ¿ya? Pueden poner más personajes, ahí ustedes ven, pero por lo menos un personaje tipo. ¿Cómo los van a caracterizar? Tienen que nombrar a cada personaje, ¿cierto? Y decir, ya, Pepito es el protagonista y su característica es que tanto, 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 y lo describe, ¿bien? Y así con cada personaje. Luego van a determinar el tipo de narrador que contará la historia. Recuerden, narrador omnisciente o de conocimiento relativo, o protagonista, o narrador testigo. ¿Ya? Eso lo tienen en el cuaderno y si no, lo pueden encontrar en el texto escolar. Luego van a describir el ambiente en el que se desarrollarán las acciones de los personajes. Puede ser donde ustedes quieran, en el campo, en una nave espacial, en una casa embrujada, en la escuela, en la calle, en la playa. Ustedes tienen que elegir un lugar y describir cómo va a ser ese ambiente. Y finalmente tienen que organizar las acciones del cuento según con la estructura narrativa que vimos en clase, que es situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace. En la situación inicial, ¿cómo comienza mi cuento? Recuerden, esto lo tienen que ir respondiendo. En el conflicto, ¿qué problema aparece y qué complica al protagonista? En el desarrollo, ¿de qué manera se enfrenta el protagonista y el antagonista? Y en desenlace, ¿cómo se resuelve el conflicto? ¿Cuál es el estado final del protagonista y el antagonista? Entonces, esto es lo que yo les pido en esta guía, ¿ya? Ya después les voy a dar las indicaciones de cómo escribir el cuento. Esto de momento es una planificación, ¿bien? Y les recuerdo que si tienen dudas me pueden escribir a mi correo y yo les voy a estar respondiendo, ¿bien? Les aconsejo también que vean este video pausándolo, ¿cierto? Porque yo hablé más o menos rápido para que no quede tan largo, pero ustedes, para que lo puedan entender mejor, van poniéndole pausa para que vayan reflexionando sobre lo que hemos estado comentando, ¿bien? Eso primero y medio. Que estén muy, muy bien. Les mando un abrazo, cuídense mucho y quédense en sus casitas, ¿ya? Que estén muy bien y nos vemos en algún momento.